Bueno, esto es lo que está sucediendo en uno de los distritos de nuestra ciudad capital. Pero ¿qué sucede al interior del país? ¿Qué es lo que está sucediendo y qué va a suceder o cuáles serán las responsabilidades que van a tener que asumir las nuevas autoridades que van a ser elegidas este 7 de octubre, cuando tengamos que elegir a gobernadores regionales y alcaldes a nivel nacional? Vamos a hablar un poco de eso y de la reforma que está proponiendo el presidente de la República ante el Congreso para modificar la Constitución y luego esta sea aprobada por referéndum, de tal manera que nosotros podamos participar en dichas decisiones. Está con nosotros José Manuel Villalobos, director del Instituto Peruano de Derecho Electoral aquí en nuestros estudios. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Julio. José Manuel, lo que hemos vivido y lo que hemos visto en la Victoria, sin duda, es muy probable que también esté sucediendo en el interior del país, lo cual llama mucho la atención, porque una autoridad democráticamente elegida termina siendo prácticamente el jefe de una organización criminal que trata de sacarle dinero a todos los que pueda, que estén bajo su ámbito. Sí, recuerda que hace algunos meses también se capturó al alcalde de Chilca, que también fue muy que tenía un mediático, campo de fútbol, que tenía una casa que adentro tenía una cancha de fútbol y que dirigía también una banda de delincuentes. Y así, este tipo de malas autoridades hay a nivel nacional. Por lo tanto, hay que llamar a la reflexión a los electores, que finalmente somos nosotros quienes elegimos a esa gente. De repente nos engañan pues a la hora de la campaña y nos dicen pues que ellos son pues la mejor opción, no tienen antecedentes, y sin embargo a la hora que ya tienen el poder, desvirtúan ese poder que se les ha otorgado para beneficiarse y para delinquir, lo cual hace que la gente esté cada vez más desencantada de la política y los políticos en general, ¿no? En realidad, uno mira a los alcaldes, a los gobernadores regionales, que muchos de elos además están presos, exgobernadores regionales o perseguidos por la justicia. Y es producto de eso que se ha impedido la reelección de los gobernadores y los alcaldes a raíz de que en el 2014... La reelección inmediata es lo que se ha impedido. Exacto. ¿Te acuerdas que en el 2014 había todo este tema de varios presidentes regionales o ahora gobernadores? Estaba el de Ancash, estaba el de Cajamarca, había el de Tumbes, que hasta ahora sigue prófugo, ¿no? Entonces, toda esa situación generó que se desprestigie el cargo de gobernador, de alcalde, y además que la gente esté desencantada de ellos, ¿no? Y eso ha escalado al Congreso, al punto que en el discurso del 28 de julio el presidente de la República... que también quiere impedirle la reelección a los congresistas, y más allá de que esto va a ser bueno o no, hay un respaldo mayoritario de la calle porque está cansada de todos los políticos, ¿no? Y por uno pagan todos. Bueno, es que también hay casos de congresistas que realmente han llegado al Congreso y todavía no se termina de entender si tienen suficientes elementos que dan cuenta de haber cometido actos irregulares, por lo menos en la declaración, por ejemplo, de sus certificados de estudios y ¿no? cosas en cosas tan elementales, ¿no? Y han mentido. Si mienten en eso, ¿en qué más pueden mentirle al país, ¿no? Ahora, el presidente de la República ha caminado a Palacio Legislativo, salió de Palacio de Justicia, Palacio de Gobierno caminando hasta el Palacio Legislativo, llevando iniciativas de reforma constitucional y que además sean aprobadas vía referéndum. Antes de entrar al detalle de estas propuestas, me gustaría que nos expliques cuál es el procedimiento a seguir. Ya está en manos del Congreso de la República estas iniciativas legislativas. ¿Cuáles son los pasos que terminen con la convocatoria a referéndum? Sí, más allá de que si los documentos debían haber llegado a través del presidente o a través de otra persona, pues que los deje en la mesa de partes. Pero ha sido un gesto político, sí, ¿no? Hay que entender que toda esta situación del presidente lo que hace es pasarle la responsabilidad al Congreso, porque tiene el respaldo de la calle, y ya el Congreso ahora estos proyectos no los puede encarpetar. ¿Cuál es el procedimiento? Lo ha recibido el Congreso, lo recibe la oficialidad mayor, determina que cumple los requisitos de admisibilidad de estos proyectos y los tiene que derivar a la comisión o comisiones del Congreso correspondientes. Tratándose de reformas constitucionales, definitivamente van a pasar a la Comisión de Constitución, pero también podrían pasar a la Comisión de Justicia en el caso de lo que es la reforma del CNM, por ejemplo, ¿no? Porque es un tema más del sistema de justicia. Para que analicen el caso, lo debatan. Hagan un estudio de las propuestas. Una vez que las comisiones hacen su estudio, ellos aprueban un predictamen, elaboran un predictamen y lo aprueban. Ese es el dictamen que puede ser aprobando el mismo texto que han presentado el Ejecutivo, o puede modificarlo sustancialmente o sustituir el texto incluido. Ahora, cuando hace una sustitución o una modificación del texto, ya no tiene que darle cuenta otra vez al Ejecutivo.
No, es que ese no, procedimiento ya es que no se realiza. No tiene que darle cuenta, en realidad, el Ejecutivo solo propone, De acuerdo. y el Legislativo estudia y analiza qué es lo que aprueba. No necesariamente va a aprobar Exactamente lo que ha con recibido. claro, con todos los puntos y comas que dice el Ejecutivo, no, porque el Congreso es finalmente que tiene la función de aprobar las leyes. Puede modificarlo sustancialmente, puede modificarlo totalmente, puede sustituir, como Y eso decimos. sucede en las comisiones de justicia, en ese caso que mencionas probablemente, y de todas Sobre todo maneras en en la Comisión de Constitución. Y una vez que Constitución tenga ya los dictámenes aprobados de estas iniciativas de reforma constitucional, las deriva al Pleno del Congreso. El presidente ahí con la Junta de Portavoces determina en qué momento meten ya a la agenda del Pleno. Una vez que ya tiene un dictamen aprobado en la Comisión, ya depende del presidente del Congreso agendarlo para discusión en el Pleno. Se agenda en el Pleno y ya en el Pleno ya hay el debate y se va a la votación. Ahora, ¿cómo se aprueba? ¿La votación tiene que ser por mayoría calificada o mayoría simple? Mira, el artículo 206 de la Constitución, el 206 es el que establece específicamente cuál es el procedimiento para la reforma total o parcial de la Constitución. En este caso, el presidente en sus pedidos, en sus iniciativas, en el oficio que le manda al presidente Salaverry del Congreso, le dice que una vez aprobado se proceda a hacer el trámite para el referéndum. El artículo 206 señala que para que proceda el referéndum, estas iniciativas tienen que ser aprobadas en una primera legislatura, en una votación con un mínimo de 66 votos. Es decir, mayoría simple. Mayoría simple. ¿De acuerdo? Con esa mayoría, ya el Congreso podrá decidir comunicarle al Jurado Nacional de Elecciones que se convoque a referéndum en atención al artículo 206. Y ahí hay que hacer una precisión. No es que el Congreso convoque a elecciones. No convoca ni el presidente de la República, Tampoco ni convoca el Congreso de la República. La autoridad que tiene que convocar, en este caso un referéndum, es el Jurado Nacional de Elecciones. En este caso debería ser por indicación del Congreso de la República una vez que se apruebe en primera legislatura, ¿no?, estas modificaciones a la Constitución. Sí, el Congreso tiene que solicitarle al jurado explicándole que se ha cumplido con el procedimiento de votación del 206 y que por lo tanto, en atención al pedido que también ha hecho el presidente de la República, se someta a referéndum estas iniciativas de reforma constitucional. La otra vía sería que no haya referéndum, que el Congreso en una primera legislatura apruebe estas reformas con más de 87 votos y que luego se vaya en una segunda legislatura a volver a votar las propuestas en una segunda votación. Si se logra nuevamente esa mayoría calificada, las reformas estarían aprobadas y ya no sería necesario el referéndum. Pero la idea del Ejecutivo, quien es el que la está planteando, es que estas sean sometidas a la consulta. Podríamos decir que lo que el presidente de la República ofreció en su discurso el 28 de julio ya ha sido cumplido plenamente. Ahora está en manos del Congreso de la República con la siguiente etapa. Claro, el presidente ya dio el primer paso, que es mandar sus iniciativas de reforma constitucional. Y expresar el interés de que se apruebe vía referéndum. Ahora ya dependerá del Congreso si lo hace y si lo hace en el menor tiempo posible, porque también hay que tener en cuenta que el presidente ha expresado que él deseaba que este referéndum sea el 7 de octubre, que coincida con las elecciones regionales y municipales. Por plazos legales sabemos que eso no va a ser así, pero todavía hay la posibilidad de que se haga en diciembre, en la fecha en que se realice la segunda vuelta de la elección de los gobernadores regionales. Veamos un poco los plazos. No podría ser definitivamente el 7 de octubre porque creo que tanto por tiempos, ¿no?, por la situación que en este momento atraviesa además la OMPE, y en segundo lugar, cuando hay elecciones de gobiernos locales y regionales, no se participa en su participación a peruanos que viven en el extranjero. Sí, pero además... Sin embargo, el referéndum tendría que convocarlos. Sí, pero además es por un tema de que el plazo para convocar a un referéndum es de 90 a 60 días antes de la elección. De acuerdo. Si la elección va a ser el 7 de octubre, el referéndum debió haberse convocado el 8 de agosto, a más tardar. Y ese plazo ya lamentablemente se cumplió. Además que todavía el Congreso no tiene instaladas sus comisiones, ¿no?, como la de Constitución, que recién creo que el lunes se van a empezar a elegir a los... Definitivamente no hay posibilidad de que sea el 7 de octubre. El 7 de octubre ya lamentablemente no hay esa posibilidad. El plazo entonces, por lo que indicas, para convocar a elecciones, para el referéndum, que sea el 9 de diciembre, en la segunda vuelta, digamos, de estas elecciones, ¿cuándo se vence? El 10 de octubre. Si va a ser el referéndum
el 9 de diciembre, que es la fecha probable para la segunda vuelta, porque tampoco es una fecha fija, porque la segunda vuelta de la elección regional se hace luego de los 30 días de proclamados los resultados del 7 de octubre. Dependerá la OMPE cuánto demore en procesar el conteo y luego que el jurado resuelva las impugnaciones. Pero más o menos se calcula que podría ser el 9 de diciembre, podría ser el 2. A partir de esa fecha se tiene que contar 60 días hacia atrás, que es la fecha mínima, el mínimo plazo para convocar, que son 60 días. Entonces estamos hablando de, para que haya elecciones este año, definitivamente en octubre se tiene que hacer la convocatoria. La convocatoria máximo el 10 de octubre, si es que la elección va a ser el 9 de diciembre. Pero para convocar hay que recordar que el Congreso tiene que haber hecho su trabajo de previamente en comisiones haber dictaminado y luego en el Pleno logrado la votación. Es decir, tiene agosto, lo que queda de agosto y septiembre para cumplir todo ese procedimiento en el Legislativo. Pero además hay que revisar también las propuestas del Ejecutivo, que lamentablemente no han sido lo más pulcramente elaboradas, tienen algunas deficiencias. Hay algunas contradicciones, ¿no? Jorge del Castillo las ha resaltado bien. Hacía algunas referencias. Es bien claro, sentido, ¿no? Julio, mira, este es el proyecto de reforma del artículo 90 de la Constitución, donde lo único que se ha agregado al actual párrafo es que los congresistas no pueden ser reelegidos de manera inmediata. Por lo tanto, en este artículo que se propone, se mantendría el Congreso con una sola Cámara y no habría reelección. Pero luego en otro proyecto que también lo presenta el presidente de la República, ya se modifica el artículo 90, el mismo, este 90, se modifica de manera sustancial. Acá se introduce las dos cámaras, la de senadores, la de diputados, se introduce la forma de elección, el número de senadores 30, número de diputados 100. Hablan de la cuota 50 hombres, 50% mujeres en las listas. Se habla de la lista cerrada y bloqueada sin voto preferencial para senadores, la forma de elección para los diputados, y se olvidaron acá de introducir el tema de la no reelección. Entonces, si se aprueba esto, que no va a haber reelección, sería con Cámara única. Si se aprueba esto con Cámara, senadores y diputados, habría reelección. Entonces, ahí creo que se les ha pasado, ¿no? Ahora, sin embargo, es competencia del Congreso, digamos, resolver todas estas observaciones que pudiera tener en su redacción, pero que en el fondo es clarísimo lo que se quiere, ¿no? Regresar a la bicameralidad, senadores y diputados, y que no haya reelección eso es lo que en el fondo, claro, el Ejecutivo, ¿no? Lo que ha señalado es eso, y va a tener que analizarse, de repente hacerse un solo texto para incluir todas las modificatorias. Ahora, y también la otra que modifica el artículo 35 de la Constitución, y en el que se ha introducido temas sobre el financiamiento de partidos, pero que ya están en la ley de organizaciones políticas. En realidad, esta modificación más que constitucional era una modificación legal, pero además ya con casi todo lo que se contempla en este proyecto ya está en la ley, ya los aportes son bancarizados, los aportes, obviamente que si no se reporta de quién te ha financiado se presume de fuente ilícita, y sí lo importante en este proyecto es que se está estableciendo que los partidos deban dar cuenta de su financiamiento en la campaña, y no como ahora que no vamos a conocer quién financia a los candidatos hasta después de las elecciones, porque el Congreso lamentablemente modificó la ley hace algunos meses. Ahora, respecto de esta iniciativa que se tiene de reestructurar la composición del Poder Legislativo, senadores y diputados, a lo largo de la Constitución se refiere al término de congresistas con mucha frecuencia. Sí. Bueno, siguen siendo congresistas, pero en este caso congresistas con características de senadores y congresistas con características de diputados. Ahí hay un ajuste que hacer, ¿no? En uno de los proyectos en el que se introduce la bicameralidad, han modificado diversos artículos que hacían referencia a funciones que ejercían los congresistas. Ahora, las modificaciones que se han hecho es que en algunos, donde decía congresista, tendrá que ser, por ejemplo, en la elección del Tribunal Constitucional, lo hace con los congresistas. Ahora con la propuesta lo hace la Cámara de Senadores, y la aprobación del presupuesto por la Cámara de Diputados, los congresistas sobre la Cámara de Diputados han hecho esas modificaciones, pero en algunos párrafos o en algunos artículos han dejado solo la denominación congresista, que podríamos entender que congresista es todos, ¿no? Todos los que van a, tanto senadores o diputados, son parte de este Congreso. Sería mejor precisarlo, ¿no? Hubiera sido... Ayudaría a tener una mejor interpretación
anticipación. Parece que ha habido mucha premura en Ahora, querer presentarlo. Y no se ha definido bien incluso cómo es que se va a elegir a los senadores o los diputados. Sí, ahí hay una diferencia, ¿no? Es decir, cómo se presentan las listas, porque otra de las discusiones que hay es respecto de el famoso voto preferencial en los procesos de elección de los parlamentarios. En este caso, la propuesta refiere a que los diputados sigan siendo elegidos por voto preferencial y los senadores no. No, exactamente. Acá se ha establecido que la Cámara de Senadores se va a elegir en macrodistritos electorales, ha señalado la propuesta. Al ser 30 senadores, no se sabe cuántos macrodistritos van a ser, no se sabe cuántos. Y habla también de microdistritos para el caso de los diputados. Entonces, estamos hablando de 2 por cada microdistrito, es decir, 50. Acá sí se entiende que son 50 microdistritos, porque ha señalado que de los 100 diputados que habrían, 2 por microdistrito a 50. Pero en el ¿dónde caso se determina cuáles son los macro y los microdistritos? Muy buena observación, no lo señala. No lo señala, y ni siquiera hace remisión que vía ley se determinará cuál va a ser la estructura, cuál va a ser cómo se van a definir estos micro y macro distritos. Entonces ahí vamos a tener que ir a una tarea de ingeniería electoral, determinar si va a ser en función demográfica o función territorial. Eso no lo... O sea, es decir, cada 500.000 o 1 millón de habitantes, digamos, porque somos 30 millones de habitantes. 30 senadores, tendríamos que tener un senador por 1 millón. Pero en el caso de los diputados va a ser también por cantidad de habitantes, o de repente... ¿Cuáles serán los criterios? Va a mantenerse los departamentos ahora, porque la elección de congresistas es por departamento, o ahora se van a, creo, se busca que se unan espacios territoriales. Bueno, hay muchos temas que en realidad deben ser materia de discusión, de debate a lo largo de este corto tiempo que queda, menos de 2 meses para terminar. Yo creo que primero el Ejecutivo debió tomarse tal vez un poquito más de tiempo para hacer una propuesta mejor elaborada, para que el Congreso no le encuentre pues estas deficiencias y no sean pretextos para o dilatar y finalmente no aprobarlo, o aprobar lo que ya el Congreso finalmente quiera, que es su potestad también. Bien, José Manuel, no quiero dejar pasar esta oportunidad que tenemos de conversar para hacerte una pregunta muy puntual. Respecto de la OMPE está atravesando una situación bastante crítica, ¿no? Por las personas que están vinculadas, uno detenido que ha tenido gran influencia en las decisiones dentro de la OMPE, el jefe suspendido. ¿Tú consideras que hay las garantías suficientes para este proceso electoral del 7 de octubre? Sí, yo no quiero ser alarmista, hay que darle la confianza a la OMPE. Parcialmente se ha superado el problema, ya no está esa gente por un tema de... No están, ¿no? No sabemos el resto. Por un tema de mandato legal ha asumido una nueva persona de manera interina, y tengo conocimiento que incluso ha convocado a nuevas personas de gestiones anteriores que tienen experiencia. Parece que está haciendo una poda, y además la OMPE tiene un cuerpo ahí de funcionarios antiguos que ya tienen pues más de 30 procesos electorales a cuestas, que finalmente son los que hacen el trabajo menudo, el trabajo diario. Y que yo he trabajado ahí, confío en que esto va a salir adelante. Ya sortearon a los miembros de mesa, ya publicaron los... trabajado ahí, tú tienes información, porque se dice que han retirado casi a la gran mayoría de personas con cargos de confianza de la gestión anterior. ¿Eso se ha cumplido o todavía? Sí, hay nuevas personas, nuevos funcionarios. Está Ronnie Cáceres, por ejemplo, que es un experto electoral que está ahí. Entonces hay garantías de que sí, el nuevo jefe, al que no conozco, el señor Cox, por lo menos está tratando de dar muestras de que la OMPE tiene que ser siempre una entidad transparente y neutral, ¿no? Sí, y hay que estar con los ojos muy abiertos respecto de lo que... Para eso los partidos tienen sus personeros, y sus personeros tienen que estar atrás. De acuerdo. Vigilantes. José Manuel, muchas gracias, nos ha ganado la hora. Gracias por estar aquí con nosotros y conversar esta mañana. Bien, es materia de debate todavía, vamos a seguir desarrollando estos temas a lo largo de nuestra programación, porque es bueno que ustedes, nuestros compatriotas, los ciudadanos, tengan claramente cuál es el proceso a seguir para luego devenir en este referéndum que ha anunciado el presidente de la República y que ya se lo expresó al Congreso, y esperemos que ahora el Congreso lo haga viable en los plazos pertinentes. Bien, a esta hora de la mañana, 8:03, vamos de inmediato con nuestros titulares.